Hola amigos de YouTube, mi nombre es Miriam Guise y este es mi canal Yo Soy Iluminación y estoy aquí con ustedes compartiéndoles un nuevo video con mucho más información acerca del despertar espiritual. Y bueno, pues en nuestro anterior video comentamos que en este video íbamos a hablar acerca de un ejercicio que hizo Yo Soy Iluminación para darle claridad en su entorno. ¿Por qué? Porque Yo Soy Iluminación había perdido un poco el equilibrio. ¿Por qué? Porque fallece su ser amado. Convive con el círculo familiar, convive con el círculo de amistades y de gente que Yo Soy Iluminación conocía, pero también pues en este proceso se involucró, ¿verdad? Más gente, medios de comunicación y gente que Yo Soy Iluminación pues jamás había conocido y que bueno, toda esta pérdida pues la lleva, ¿verdad? La lleva a experimentar pues a abrirse más círculos, a ampliar un poco más ese círculo. Y entonces es aquí donde pues Yo Soy Iluminación recibe, ¿verdad? Recibe tanto comentarios buenos como comentarios malos en su entorno y entonces pues esto hace que se desequilibre y ella pues hace, hace una esfera que le da claridad emocional pero también mental. Y esta esfera la hace pues para tener en claro, ¿verdad? Todo lo que se estaba suscitando, tanto en el entorno terrenal como en el entorno espiritual. Y bueno, pues antes, ¿verdad?, de iniciar con esta esfera, vamos a dar dos definiciones. ¿Por qué? Porque ese entorno terrenal le marcaban mucho a Yo Soy Iluminación. Algunos decían, es que tu dolor, y otros decían, es que tu sufrimiento. Pero muy poca gente hablaba acerca de sufrimiento. Más que nada, aquí terrenalmente, las personas te expresan, estoy contigo en tu dolor. Y bueno, pues tenemos que definirlo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar de esta esfera y tiene que quedar claros estos conceptos. Y el dolor, para Yo Soy Iluminación, pues es algo pasajero. Es una situación en la cual, imaginemos ahorita que nos pegamos con un martillo y nos damos en un brazo. Ese dolor te va a durar de aquí a que te administran algún medicamento y regularmente pues se te va a quitar ese dolor, ¿verdad? A lo mejor te va a durar unos días, 3, 4 días, y eso es como dar un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es dolor. O sea, el dolor es algo momentáneo, es algo pasajero que se te va a quitar en unos días, en unas semanas. Y es más, hasta te puedes ayudar de medicamentos para minorizar, ¿verdad?, todos los efectos que conlleva el dolor. Ahora, con el dolor puedes tú recuperarte, ¿verdad? Puedes recuperarte, como lo está diciendo Yo Soy Iluminación, poco a poco. Pero ahora vamos a hablar acerca del sufrimiento. Y el sufrimiento no es lo mismo que el dolor. El sufrimiento sí tiene una larga duración. Y no estamos hablando de un hecho pasajero, sino que algo que prospera, ¿verdad? Que dura demasiado tiempo. Puede durar no semanas, no meses, sino años. Y muchas veces para poder superar este tipo de sufrimiento, porque el sufrimiento es provocado por alguna, bueno, aquí terrenalmente lo decimos, por alguna pérdida, ya sea de algún ser amado, como en este caso que tuvo Yo Soy Iluminación, o por alguna otra circunstancia, algún accidente, no sé yo, ¿verdad?, que pueda generarle pues a toda criatura, a todo ser humano, ese sufrimiento. Pero ese sufrimiento Yo Soy Iluminación lo tiene muy identificado y sabe muy bien que el sufrimiento pues no se va a quitar en unas semanas, en unos días, sino tiene larga duración. Y aquí pues para poder hablar acerca de esta esfera de claridad emocional y mental,
debe de quedar claro que lo que yo soy iluminación empezó a sentir, a experimentar, pues fue sufrimiento y no un dolor. El dolor se quita. Normalmente cuando van personas a darte el pésame, te dicen, yo estoy contigo en tu dolor. Porque piensa la gente que el dolor de perder a un ser amado, pues se te va a quitar en unas semanas, en unos días. Pero esto no es así. Realmente cuando tú estás pasando por un duelo terrenal, de la magnitud de lo que lo estaba viviendo yo, su iluminación, se le llama sufrimiento. Y bueno, pues ya, ¿verdad? Teniendo claro lo que es dolor, lo que es sufrimiento, vamos a hablar acerca pues de esta esfera de claridad emocional y mental que yo soy iluminación hizo. ¿Para qué? Pues para tener un equilibrio. En ese momento yo soy iluminación, pues estaba experimentando desequilibrio terrenal, desequilibrio espiritual. ¿Por qué? Pues porque estaba lidiando con la corte celestial, el Creador, Jesús, ángeles, arcángeles, todos ellos estaban interactuando con Yo Soy Iluminación, pero también en este aspecto terrenal, pues estaba, como lo estaba explicando Yo Soy Iluminación, pues experimentando, ¿verdad?, a su núcleo familiar, núcleo de amigos, núcleo de conocidos, perdón, y también medios de comunicación y gente que jamás había convivido con Yo Soy Iluminación. Y bueno, pues aquí en nuestra pantalla va a aparecer esta esfera que tú la puedes hacer en una hojita, en una tarde que te dispongas. Pero esta hojita, también Yo Soy Iluminación recomienda que esa hojita solamente le va a servir a quien la haga. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esta esfera te va a dar claridad, no para los de tu entorno, claro que no. A quien le va a dar claridad es a ti, porque tú lo necesitas, siempre y cuando sea tu voluntad y tú así lo decidas hacerla. Pues esta solamente va a ser para ti, para tu estudio. O sea, a lo mejor lo puedes compartir con alguien más, pero esas personas no van a poder dimensionar, ¿verdad?, lo que tú estás plasmando. ¿Por qué? Pues porque no son tú, no es su alma, no es su espíritu y mucho menos es su evolución. Lo que tú estés viviendo para hacer esta esfera, pues es solo tuyo. Entonces, esto es un proceso en el cual pues solamente tú lo puedes llevar a cabo solito, solita, para que te abras, para que plasmes realmente, porque hay veces que uno quiere compartir, ¿verdad?, la información, pero cuando lo compartes pues no eres muy honesto. Y esta esfera de claridad emocional y mental pues no se comparte, más bien sirve para tu autoconocimiento, para conocerte a ti mismo, para ayudarte a ti mismo. Como lo está diciendo yo, su iluminación, no hay nadie que pueda poder entender, comprender lo que tú estás viviendo. Por tal razón, pues tomas una hojita, ya sea que la pongas horizontal o que la pongas vertical, haces tu esfera, haces tu circulito, así como está aquí en la pantalla, haces tu circulito y lo divides. Lo divides en 3 partes que ahorita vamos a ir dando poco a poco cada uno para que ustedes pues sepan aplicar esta esfera y si la quieren hacer pues la lleven a cabo bien. ¿Para qué? Pues para que tengan ese beneficio, ¿verdad?, de equilibrar ¿qué? Pues todo ese ruido tanto terrenal como lo espiritual. Eso te va a ayudar y te va a dar claridad para que tú puedas tomar decisiones al respecto y que con ello pues lleves un mejor camino, ya sea con el Creador o aquí terrenalmente. Y bueno, pues aquí en la pantalla está apareciendo, ya como lo comenté ya, haces tu circulito, lo divides en 3 partes. Una parte, que ahorita la vamos a ver, es la emocional.
Y aquí, pues bueno, ustedes van a decir, bueno, pues sí, ya lo divido en 3. ¿Cómo lo vas a dividir en 3? Como tú quieras. Simplemente debe haber 3 partes. Solamente tú decides cómo los vas a colocar. ¿Por qué? Porque es tu necesidad, no la de Yo Soy Iluminación, ni la de nadie. Solamente tú decides si lo pones a la izquierda, si lo pones a la derecha, así como te lo va dando Yo Soy Iluminación. Pero Yo Soy Iluminación, ahorita van a ver cómo lo fue colocando y que a ella pues le dio esa paz, esa tranquilidad y para poderse equilibrar. Y bueno, pues la primera parte que ahorita va a aparecer aquí en la pantalla es la emocional. En esta parte emocional, en principio, para poder hacer esta esfera, tienes que estar solo contigo mismo, escucharte a ti mismo a través, como lo ha dicho Yo Soy Iluminación, esa voz de conciencia te habla. Bueno, pues a escuchar esa voz de conciencia también a escuchar esa voz mental que a veces tenemos en nuestro interior. Y entonces aquí te tienes que centrar. ¿Realmente para qué vas a hacer esta esfera de claridad emocional y mental? Bueno, en su caso, Yo Soy Iluminación la hizo. ¿Por qué? Pues porque estaba pasando por el fallecimiento de su ser amado. Entonces, para Yo Soy Iluminación estará el tema central de lo que a Yo Soy Iluminación pues la hacía sufrir, esta pérdida. Lo que Yo Soy Iluminación hizo pues fue esta esfera. ¿Por qué? Porque experimentaba sufrimiento y el punto central es ese fallecimiento. Entonces, en esa esfera, ya sea que lo pongas como título o ya sea que lo pongas en la parte de abajo, como tú gustes, y le pongas ahí tu tema central es, en su caso, Yo Soy Iluminación, pues lo puso es el fallecimiento de mi ser amado. Y ya después aquí, como lo están viendo en la pantalla, donde dice emocional, a un costado, o sea, no vas a escribir sobre la palabra emocional o adentro del círculo. Eso no se los recomiendo que lo hagan. ¿Por qué? Pues porque cuando lo estás haciendo se te ocurren varias, es como hacer una lluvia de ideas. Entonces cuando tú haces tu lluvia de ideas, pues no te va a caber en el circulito que a lo mejor hayas hecho, ¿no? Entonces lo que Yo Soy Iluminación hizo fue ponerlo pues afuera, ¿no? A un costadito, y ahí fue haciendo Yo Soy Iluminación pues toda esa lista, ¿verdad? Toda esa lista de situaciones que se estaban dando terrenalmente, porque realmente las situaciones que fueron espirituales, pues apenas Yo Soy Iluminación las estaba conociendo, pero lo que había visto más y tenía más contacto Yo Soy Iluminación, pues era todo lo terrenal. Y bueno, pues esta parte emocional la vamos a dejar para un próximo video, para el próximo video de la próxima semana, para dar a detalle qué es lo que tú debes de plasmar en esta esfera de claridad emocional y mental. Y bueno, espero pues que te haya gustado, ¿verdad? Este video y que compartas pues nuestros videos. ¿Para qué? Pues para que se vaya haciendo más grande nuestro círculo de iluminación, nuestra comunidad de iluminación. Y también quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Aquí en la pantalla va a aparecer un circulito verde que Yo Soy Iluminación y YouTube, perdón, le permite poner para que tú le des clic y te puedes suscribir al canal y también puedas activar las notificaciones para cuando Yo Soy Iluminación estrena o hace algún en vivo, puedas pues tú acceder, ¿verdad?, a ver estos videos y esos en vivo. Y también, bueno, los quiero invitar. Normalmente Yo Soy Iluminación sube los videos los días sábado a la 1:15 más o menos los programa. Y también quiero invitarlos a las redes sociales. Las redes sociales pues tenemos ya un Twitter y aquí en la pantalla va a aparecer cómo nos puedes buscar en Twitter. Y también tenemos un Instagram, también tenemos un Facebook y también tenemos un blogger, en la cual pues estamos compartiendo información acerca
de las meditaciones o de las actividades que normalmente Yo Soy Iluminación está llevando a cabo, pero más que nada está compartiendo con todos ustedes la información acerca del despertar espiritual. También cuando graba pues este tipo de videos, ¿verdad? Los graba, entonces a veces sube algún aviso de que ya lo está grabando y que próximamente lo va a subir para compartirlos con todos ustedes. Y bueno, pues espero, ¿verdad? Espero que todos estén bien en casa, que estén cuidados, que tengan y gocen de salud. Y bueno, pues esto es Yo Soy Iluminación, misericordia de mi Creador. Pues los quiero mucho, los abrazo, les mando pues un beso, esperando estén bien. Y aquí nos vemos la próxima semana con mucho más información acerca del despertar espiritual. Nos vemos pronto la próxima semana. Gracias. Bye.